resto del equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Bien, un gusto en escuchar. Bien, gracias por atendernos, como siempre, gracias por tu tiempo. Por favor. Bueno, ¿cómo estuvo la jornada de esta semana del juicio a la Corte? ¿Qué novedades se produjo? Bueno, yo creo que vamos avanzando en la tesis principal de este juicio político, no digo la única, pero sí la principal, que es demostrar que fallos que han sido o han resultado claves, como el caso del 2x1, la coparticipación o el Consejo de la Magistratura, han sido traficados o negociados. Digo, ¿por qué ha sido clave en ese sentido? Bueno, porque se va descubriendo el rol que en ese aspecto tuvo y tiene la mano derecha del presidente de la Corte, de Rosati, del señor Silvio Robles, que entre otras cosas, tal como surgió de los interrogatorios, al parecer tiene una agencia de lobby que funciona en un lugar muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que también juega un papel significativo en este tipo de negociaciones. En el caso del 2x1 ha quedado o está quedando muy claro que se negoció el voto de Elena Hayton a cambio de su continuidad en la Corte, a pesar de que había cumplido 75 años y debería haber dejado el cargo, como lo hizo en su momento Zaffaroni, que esa negociación la llevaron adelante Rosenkrantz con Pepín Rodríguez Simón y con Garabano, que en aquel entonces era ministro de Justicia y uno de los miembros preponderantes, juntos precisamente con Pepín Rodríguez Simón, de la denominada Mesa Judicial, que es donde se organizaban todos los chanchullos referidos al manejo dentro del Poder Judicial y también con los servicios de inteligencia, y que esa negociación culminó con el voto que faltaba para sancionar el 2x1 en el caso Muiña, que, como vos recordarás, y la audiencia también tenía como objetivo aliviar y en algunos casos liberar a genocidas. ¿En qué consistió esa negociación? Bueno, como te decía, en el intercambio de favores. La doctora Hayton había emitido un voto exactamente contrario 2 años antes en otra causa. Ellos necesitaban un voto más porque no les alcanzaba con el de Rosati y Rosenkrantz, que entraron a la Corte, entre otras cosas, con la condición de cumplirle al Macri el compromiso que tenía con sectores militares de llevar adelante esa iniciativa, pero faltaba un voto, porque de Maqueda y Lorenzetti no lo tenían, porque reiteradamente se habían pronunciado en contra de la aplicación de la doctrina del 2x1 para beneficiar a los genocidas. Y bueno, también tengo que conceder que tal vez lo hacían por convicción, pero lo cierto es que faltaba un voto, y ese voto que compraron fue el de la doctora Elena de Hayton, reitero, a cambio de su permanencia. Cuando ella obtiene un fallo favorable, el Estado, que debía apelar, en este caso Garabano, no lo hace, y mientras tanto además tuvieron retenida otra causa por la misma razón, que se llamaba la causa Schifrin, para que pudiera salir primero la de Hayton y recién después la de Schifrin, porque la de Schifrin sí salió en relación a que había que cumplir con el mandato constitucional de los 75 años. Así que hubo toda una negociación espuria, repugnante, para lograr ese voto que causó tanta conmoción social. Y también hubo negociaciones espurias, tráfico de influencias, en el voto del Consejo de la Magistratura y en el voto de la coparticipación, pero no solo a través de las conversaciones que todos conocemos de Robles con D'Alessandro, el exministro de Seguridad, o ministro suspendido, ministro licenciado, no sé cómo caracterizarlo, que a la luz del día negociaron de qué manera iban a orientar a uno de los litigantes, en este caso el PRO, para el caso del Consejo de la Magistratura, y a Rodríguez Larreta para el caso de la coparticipación, sino porque hay otros elementos que corroboran la existencia efectivamente de esos diálogos, que es que algunos de los participantes de los diálogos confirmaron que habían participado de esos diálogos. Bueno,
en un caso nada más y nada menos que una periodista del diario La Nación, los colegas Irina Hauser y Coleman, el subprocurador fiscal, el doctor Olima, que efectivamente han confirmado que esos diálogos entre ese celular de Alessandro y ellos mismos son ciertos los diálogos, claro. Sí, son ciertos, por lo tanto está corroborada el carácter verosímil de esos chats. Y bueno, hay otros indicios también que indican de qué manera han negociado esos votos, la participación en reuniones impropias que algunos jueces y secretarios de corte no podían tener con las partes. Eso está expresamente prohibido por una acordada que creo que es de la época en que Petraki presidía la corte. Ningún juez o secretario puede reunirse con las partes si no lo hace en conocimiento de la otra parte, es decir, solo pueden reunirse simultáneamente con las dos partes, no con unas en particular. Bueno, hemos detectado reuniones que han tenido con los litigantes, siempre por supuesto vinculados al PRO o a Cambiemos. Así que yo creo que vamos en la buena dirección. Por supuesto estamos con muchas dificultades porque los defensores de su corte, porque esta no es la Corte Suprema de Justicia de todos los argentinos, esta es la Corte Suprema de Justicia de los grupos dominantes de la Argentina, bueno, fundamentalmente obviamente de Manieto, y además son los socios políticos de Cambiemos, por eso sus fallos no se ajustan a un razonamiento del derecho, sino que son fallos de naturaleza política porque son facciosos y partidistas. Leopoldo, ¿qué más tienen que pasar en la justicia para que se puedan dar las condiciones para una reforma? Porque está la cuestión esa de que no están los votos para hacer una reforma en el Parlamento, está la cuestión esa semántica bastante subjetiva que yo nunca logré entender, no digo que no exista, pero el tema de la correlación de fuerza. Pero sigue Stornelli, Carlos Stornelli, que hay un sinfín de evidencias sobre la participación de Stornelli por caso en causas armadas por cuestiones personales, inclusive de familiares de la situación de Stornelli, ¿no? En la causa, en lo que se llamó la causa PUF, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Porque pareciera ser que no hay un punto de quiebre, digamos, un punto límite, una línea roja. Bueno, esto es un punto insostenible. En realidad la pregunta que deberíamos hacer no es qué tiene que pasar en la sociedad, no en la justicia. Ajá, bien. Te digo porque la justicia, el Poder Judicial en sus más altas jerarquías, porque yo no quiero involucrar a todo el Poder Judicial, el Poder Judicial en sus más altas jerarquías tiene enquistada claramente una mafia. Cuando digo su más alta jerarquía no solamente me refiero a la Corte, sino también en el ámbito de cámaras de casación penal, cámaras federales, algunos jueces de primera instancia, siempre del fuero federal en general, que ha llegado a límites ya inconcebibles. Está todo podrido, se está cayendo a pedazos. Vos acabas de mencionar, enumerar algunas situaciones, la de Stornelli, bueno, las más visibles. Por ejemplo, en las últimas horas ha ocurrido otro hecho de una gravedad inusitada y incomparable con todo lo que viene ocurriendo. Los tres jueces del Tribunal Oral que inventaron la sentencia contra Cristina, en los fundamentos que dieron a conocer el otro día, en un párrafo que pasó desapercibido, ordenan extraer testimonios para enviar a los abogados defensores de los procesados, no solamente Cristina, sino De Vido, etcétera, al doctor Rusconi, al doctor Veraldi, al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados con la amenaza de sacarles la matrícula. ¿Y sabés por qué? Porque dicen que utilizaron expresiones temerarias, esa es la palabra que utilizan en esa sentencia de 1000 y pico de hojas que nadie ha leído, donde dicen que utilizaban palabras temerarias. ¿Y qué enumeran como palabras temerarias contra el tribunal? Que utilizaron la palabra lofer, que hablaron de persecución política. Pero vos te das cuenta de lo que te estoy contando.
los amenazan con sacarle la matrícula.